Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Hola, Doc, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar la sesión de hoy. Hoy, como les platiqué, es electro, si bien es martes, como tocaba mecánica clásica, pero el jueves pasado no pude dar la clase, entonces la voy a responder hoy. De todas maneras, lo que resta del calendario vamos a tener un montón de días de asueto, entonces va a estar ahí moviéndose clásica por electro, electro por clásica. El chiste es que tengamos el mismo número de clases de una y otra materia. El día jueves no hay sesión, el día martes de la siguiente semana tampoco, eso creo. Y de ahí en adelante ya no tenemos ningún día sin clase. La última semana, la 11 bis, eh, acaba día jueves, si no mal recuerdo, y pues ahí tendríamos las dos sesiones esa semana. ¿Ok? Entonces, nos quedan, digamos, dos sesiones de cada una de las materias. Aparte de esta, dos sesiones de mecánica clásica y dos sesiones de electro. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, déjenme iniciar. Ya están viendo aquí las notas. Una nueva unidad, otra eh, este, un nuevo tema a revisar. Vamos a hablar un poquito de ondas electromagnéticas, ¿no? Un poquito de radiación. Y el día de hoy es un repaso muy rápido de algunas nociones de qué es una onda, ¿no? Cómo se escribe una onda, cómo se resuelve el transporte de una onda cuando como este principio, como este preámbulo a lo que vamos a ocupar ya cuando hablemos de ondas electromagnéticas, estas ondas transversales, no van a ser ondas longitudinales, ¿no? Entonces, hoy es un día, digamos, más relax en el sentido de que es un simple repaso de la ecuación de onda y algunas de sus características, ¿ok? Entonces, como primera imagen, ¿no? Quiero que antes de iniciar con hablar de ondas electromagnéticas, recordemos la descripción de una onda y algunas de sus características en el transporte de esta onda. Es decir, quiero que ustedes se imaginen cierta perfil de onda. Aquí les puse uno, pero ustedes pueden imaginarse el que ustedes quieran. Y que ese perfil de onda va a viajar, va a ser una onda viajera con una cierta velocidad y no hay un agente externo que propicie que el perfil de la onda se vea modificado. Entonces, si el perfil de la onda es este, por ejemplo, que tenemos aquí dibujado, en un tiempo cero, y yo digo que esta se va a desplazar, va a cambiar de posición, lo que voy a ver en una posición posterior, ¿no? En una z distinta, va a ser el mismo perfil de onda. Es una onda que no sufre choque, ¿no? Que no se deforma, que viene bajo una ecuación lineal, ¿no? Entonces, es una onda viajera en el vacío. ¿Ok? Esta imagen, ¿no? Lo que nos dice, ya hablando en específico, es que tengo la variable z, ¿no? Y la función f, que depende de z, con la cual podemos dar el perfil de nuestra función, ¿ok? Esto a un tiempo t igual a 0. Y lo único que vamos a permitirle a nuestra onda es que esta onda empiece a desplazarse con una velocidad constante, que está marcada aquí como v, tal que a un cierto tiempo posterior t, lo que vemos es que está en una posición z nueva, ¿no?
pero pues lo que vamos a hacer es dibujar la misma onda porque, le insisto, lo único que estoy haciendo es desplazarla. Ahora, si uno quisiera saber, ¿no?, cuánto se desplazó de esta región a esta, sabiendo la velocidad, es fácil identificar el desplazamiento. El desplazamiento está dado por V por T, ¿no? Eso me va a decir cuánto en distancia cambio dado un intervalo de tiempo, ¿ok? Y esta información será altamente relevante para darle solución al problema de una ecuación de onda. Aquí está la clave de todo el trabajo que uno hace con una ecuación de onda. Yo tengo una función f que tiene dos parámetros o dos variables, el tiempo y la posición, z, que va a dibujar el perfil de la onda. Pero en realidad, como esta cosa se está desplazando a una velocidad constante, yo puedo hacer un truco, ¿no?, que nos conviene a la hora de escribir esta onda. El truco va por primero pensar que soy aquel observador que estoy viendo cómo se ve la onda cuando se está desplazando. Yo aprecio, ¿no?, que en efecto esta onda está con un movimiento de velocidad v. Una velocidad constante, es decir, este objeto, ¿no?, no está acelerado, no cambia su velocidad. Y aprovechando esa propiedad, lo que puedo hacer es montarme en un sistema de referencia en el cual yo me mueva junto con la función o la onda, la onda viajera. Entonces, si yo agarro y me cambio de sistema de referencia, eso es lo que físicamente voy a hacer. Voy a agarrar y decir, bueno, fíjense que voy a reescribir mi función f en términos de lo que sucedió al tiempo t0, este perfil, pero cuya variable, digamos, que me va a decir dónde estoy puesto, no es z solita, sino va a ser z menos vt. Me voy a desplazar junto con él, ¿no? De tal manera que en realidad estoy haciendo un shift de estar aquí a estar acá, ¿ok? Y cada que evolucione el tiempo, ¿no?, me voy a estar moviendo junto con él, me voy a estar haciendo ese desplazamiento a acompañar el movimiento de mi onda, de tal manera que esta onda viajera la voy a ver desde ese punto de vista como una onda estática. Entonces voy a requerir simplemente decir que esa función, que en un principio era una f de z, f de z y t, en realidad lo que estoy haciendo es tener una f de z menos vt, 0, lo que ocurrió al tiempo 0, y como ya no tengo dependencia, digamos, explícita en el sentido que sea un parámetro independiente, la t, pues eso lo puedo reducir a una función g que depende de esta combinación z menos v veces t. De hecho, esto más adelante yo le voy a cambiar el nombre, la voy a llamar una variable u, que formalmente, ¿no?, en este tipo de descripción dinámica, cuando tenemos la ecuación de movimiento, se le llama la variable característica. ¿Ok? Entonces, es lo único que estoy haciendo. Otra forma de platicarlo es, estoy haciendo una transformación galileana, ¿no? Agarro y en lugar de ver cómo se mueve el objeto a velocidad constante, me muevo junto con él, me cambio de sistema de referencia de una transformación galileana y obtengo este nuevo resultado. ¿Ok? Entonces, por el momento voy a estar restringiendo a que la velocidad, ¿no?, y la forma de mi ondita que va a estar desplazándose dependen de un solo parámetro o de una sola variable en el espacio. ¿Ok? Entonces, en resumen, lo que tenemos, o el problemita del cual nos vamos a estar enfrentando ahorita, es tener una onda cuya forma está fija, no va a cambiar, pero se va a estar desplazando en la dirección z con una velocidad v que es constante. ¿Ok? Entonces, si tenemos un perfil de onda, díganme el que ustedes quieran, el que se hayan imaginado, pásenme la fórmula y la escribimos, ¿no? Aquí hay tres ejemplos, ¿no? Fíjense que yo tengo un f sub 1, es un perfil de la onda 1, que depende de z y de t, el cual lo voy a escribir como a veces e a la menos v por z menos vt, esta diferencia al cuadrado. Esta es una opción. Segunda opción, ok,
les voy a proponer otro perfil de onda, es A veces la función seno, cuyo argumento es el producto de B, que multiplica la diferencia de Z menos V veces T. Esa es otra opción de perfil de onda. Y F sub 3 de Z, T es igual a una constante A que está dividida por dos términos. El primero de ellos es un producto, V veces Z menos VT al cuadrado, más un 1. Aquí lo único que les puedo decir de información extra, ¿no? Es que A y B son constantes conocidas, ¿ok? No son unas incógnitas, ya están dadas en el problema. Entonces, con ello puedo dibujar el perfil de mi onda y ver cómo se desplaza, siendo el mismo perfil, ¿verdad? Entonces, F1, F2 y F3 sin ningún problema representan unas ondas. Ahora les voy a dar otros dos ejemplos, F4, F5, ¿no? Que también dependen de Z y de T, ambos, y las cuales los voy a escribir como A veces E a la menos B, que multiplica a la suma de dos términos. El primero de ellos es B por Z al cuadrado más V por T. Y el último ejemplo, f sub 5 de z, t es igual a veces la función seno, cuyo argumento es b por z, más la función coseno, que es b por v por t, ese coseno elevado al cubo. Lo único que les puedo decir es que F4 y F5 no representan una onda. Entonces, jóvenes, alguno de ustedes me va a poder decir sin ningún problema por qué estas F4 y F5 no representan una onda. Venga, los escucho. No, ni idea, jóvenes. Pues si no tienen la misma representación que vemos en los otros perfiles en la relación de Z con BT, ¿no? En este caso tienen cuadrado y en el otro caso tiene cúbico. Entonces no hay esa relación en los argumentos de la función. Ok. Sí, en el fondo es que no hay esa relación, pero el argumento más importante es que si yo tengo una función que depende de z y de t, y es una onda que viaja a velocidad constante, que no se deforma, lo que sí me dice es que si yo cambio en el tiempo, la variación en z de cada uno de los puntitos, ¿no? Es igual. Ninguno de los puntitos que forman este perfil va a viajar más rápido o más lento. Todos viajan a la misma velocidad, que eso es lo que va a permitir que la onda nunca se deforme, el perfil siempre es el mismo, ¿verdad? La única manera que yo puedo garantizar que el desplazamiento sea el mismo, ¿no? Es que Z y T no sean independientes, ¿ok? Sino al contrario, estén ligados uno al otro, ¿no? Estén correlacionados, diciendo que, bueno,
el desplazamiento en t será proporcional a los cambios en el tiempo, tal que garanticen que el cociente entre esos dos sea una constante, que es la velocidad de la onda. Estas ya están puestas de esa manera. Esta es una variable, llámenla U, ¿ok? Esto también llámenla una U. Es una variable que va a cambiar en el tiempo, ¿ok? O que va a ir moviéndose, lo que va a hacer es describir mi onda, ¿ok? Pero ya no va a depender de si moví el tiempo, las zetas puede ser lo que sea, no puede ser lo que sea. Tiene que cambiar en la misma tasa en que está cambiando el tiempo para garantizar que la velocidad sea la misma en todos los puntos. Entonces, ya está puesta aquí la condición de ese cambio en las posiciones cuando hacemos evolucionar en el tiempo la función de onda. Aquí no. Aquí tú cambias t, ¿no? Y z, ¿no? De hecho va a cambiar de forma cuadrática y multiplicada por una v. Es una suma, no una diferencia, no están ligados estos dos. Entonces, lo que te dice, cuando dibujes esto y lo hagas evolucionar en el tiempo, el perfil que vas a encontrar es un perfil que se va a deformar conforme el tiempo avanza, porque no todos los puntos se mueven a la misma tasa. ¿Ok? Y en esta, pues todavía peor aún. Aquí, por un lado está la información de z, ¿no? Está factorizado en esta función, y por otro lado viene la información en el tiempo, que está factorizado en esta otra función, que es el coseno, y están completamente sin correlación la información de los cambios en el tiempo con los cambios en las posiciones. Entonces no va a representar una onda viajera como esta que hemos planteado, donde lo único que hace es el perfil desplazarse cuando hacemos que el tiempo vaya corriendo. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es una cosita importante, ¿no? Que si queremos ver una onda viajera, tenemos que tener la relación entre las posiciones y el tiempo para garantizar, eso es lo más importante, que la velocidad nunca cambie en cada uno de los puntos, todos se muevan a la misma velocidad. Segunda idea, que creo que es un poco más intuitiva, lo que queremos garantizar es que nuestra función de onda, cómo se vea la función de onda, sea independiente del sistema de referencia inercial en el que estemos. Bajo el principio de una transformación galileana lo podemos conseguir. O veo que el perfil de onda se mueve, o para justamente nunca ver que se va a deformar, me monto sobre el mismo sistema de coordenadas de esta perfil de onda y pues simplemente la veo ahí paradita siempre, pero yo me estoy moviendo junto con ella. ¿Ok? Entonces, eso es lo que liga, ¿no? Lo que relaciona a el tiempo con la z, en este caso la coordenada espacial. ¿Ok? Entonces, esta es una de las primeras cosas que hay que recordar de estas ondas viajeras, ¿no? La otra que quiero traer aquí a colación es la relación que existe entre un resorte y el movimiento ondulatorio. Lo que sabemos, ¿no? Es que, de hecho lo vimos ya en nuestros repasos de mecánica clásica, ¿no? Uno de los ejemplos de movimientos oscilatorios, ¿no? Y que a su vez puede ser expresado en términos de una onda, son estos resortes pegaditos a una masa y que hacen que podamos construir las ecuaciones de un oscilador armónico en esta aproximación, donde las oscilaciones son pequeñas para poder quedarnos al término cuadrático, ¿no? Al término armónico de nuestro problema y darle solución. ¿Ok? Entonces podemos ver cómo este objeto va y viene de una forma periódica, regular, etc. ¿No? Entonces podemos formar el perfil de una ondita. Si está sobreamortiguado, etcétera, la ondita va a desaparecer, ¿no? Y listo. Entonces, bueno, hay una relación entre estas ondas o el movimiento ondulatorio y estos resortitos. Para ello, lo que quiero que hagamos es que traigamos a nuestra mente un resorte, el cual tiene una longitud lo suficientemente grande, ¿no? Y lo que hacemos es ponerlo bajo una cierta tensión. Lo jalamos tantito, tiene cierta tensión de haberlo jalado. ¿Okay? Si hacemos que nos desplacemos de ese equilibrio, ¿no? Donde estamos, ¿no? Que lo estamos jalando, lo tenemos con cierta tensión, ahí va a estar quietecito nuestro sistema, ¿no?
Si ahora cambiamos, ¿no? La forma que tiene este resortito, lo desplazamos un poquito más, ¿no? Y lo que hacemos es pasar de tener una posición Z del resorte a una posición Z más delta Z, ¿no? Pensando que estamos haciendo ejerciendo una fuerza transversal a este resorte, ¿no? Lo que vamos a obtener es que la variación en esa fuerza, pues debe de ser igual a la diferencia de esta tensión proyectada a lo largo del resortito, ¿no? Perdón, a lo largo de la fuerza que es perpendicular al resorte. Eso significa T seno de un ángulo teta prima, que será la situación final de mi resorte, menos la situación inicial de mi resorte, donde tengo una tensión inicial con un seno del ángulo teta. Esto se va a ver mejor representado en este dibujito, ¿ok? Yo tengo cierta tensión inicial, ¿no? Es donde tenía mi resortito en un principio, ¿ok? Lo que hago es proyectar a lo largo de la dirección de donde se aplica la fuerza, ¿no? Y entonces aquí está el ángulo teta que genera respecto a este plano donde vive el resorte. Ups. Plano donde vive el resorte, dirección donde jalo a mi resortito. Y entonces, después de cierto, en algún momento, ¿no? Lo que hago es jalar un poquito más mi sistema, ¿no? Lo que vaya a suceder es tener un desplazamiento en Z, ¿no? Con un nuevo ángulo, ¿no? En el cual estoy deformando a mi resortito, que lo llamo el ángulo teta prima. Entonces, cuando yo proyecto teta, ¿no? Sobre el seno, sobre esta dirección vertical, ¿ok? Lo que voy a tener son T seno de teta prima y T seno de teta, como las proyecciones de las fuerzas que yo estoy ejerciendo. Entonces, la diferencia, ¿no? De la fuerza final menos la fuerza inicial, pues tendrá que ser la tensión veces el seno de teta prima, que es la condición final, menos la tensión veces el seno de teta, que es la condición inicial. ¿Ok? Ahora, lo siguiente que quiero que vean es que voy a hacer la aproximación armónica. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a pensar? Que los desplazamientos, ¿no? Generan ángulos pequeñitos. Teta y teta prima son pequeños. Es decir, este objeto, ¿ok? Proyectado sobre esto que está aquí, o este vector proyectado sobre esto, son casi el mismo. ¿Ok? Son casi, insisto, casi el mismo. ¿Por qué? Porque el ángulo teta es súper chiquitito. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, si yo estoy pensando en ángulos teta y teta prima muy pequeños, esta delta F la puedo reescribir. Inicialmente tenía la tensión por el seno de teta prima menos la tensión sobre el seno de teta. Lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por el primer término, coseno de teta prima. Aquí está, lo multiplico, aquí lo divido. Y el segundo término lo voy a multiplicar y dividir por el coseno de teta. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, T coseno de teta prima es la proyección a lo largo de esta horizontal. ¿De acuerdo? Si teta es muy chiquito, la magnitud de este vector con la proyección de esto es casi el mismo objeto, ¿verdad? Entonces, sin ningún problema, esto puedo decir que su magnitud es T, ¿no? Es casi T. Es que esto de coseno es casi, me va a dar casi un 1. Y entonces, por este me lo voy a reescribir simplemente como T. Y estos dos, seno de teta prima entre coseno de teta prima, lo voy a escribir como la tangente de teta prima. ¿Ok? Menos el otro término, que es T, seno de teta, coseno de teta, entre coseno de teta. Con ¿no? Es la proyección de este vector. Claro, este primer ejemplo es el de aquí arriba, perdón. Y el segundo término es el de aquí abajo. Este ángulo teta, si es muy pequeño, el vector T proyectado sobre la horizontal es casi el mismo objeto. Entonces, esto lo voy a aproximar a simplemente T. Estoy aproximando que el coseno de teta es 1, esencialmente. Entonces, me queda T solito y este cociente seno de teta entre coseno de teta lo llamo tangente del ángulo teta. ¿Ok? Entonces, la tangente, ¿no? Lo que me va a decir esencialmente, o de donde voy a sacar esa información, tanto del ángulo teta como del ángulo teta prima,
es la derivada de mi función, ¿no? De mi función f respecto de z, los cambios que sufre f respecto de z, 1 evaluado en z más delta z, para este último término, que es el término de lo que está ocurriendo al final de mi movimiento, menos, ¿no?, la derivada parcial de f respecto de z evaluada en z, que es mi condición inicial. Todo esto multiplicado por t, y eso me va a dar la diferencia en f. ¿Ok? En otras palabras, vean que esto simplemente, ¿no?, es como tener las variaciones de la derivada de f respecto de z, ¿verdad? Veces z, o veces los cambios en z. Lo puedo hacer infinitesimal y eso lo que me va a dar es una segunda derivada de la función f respecto de z veces los cambios en z. ¿Ok? Estos son los cambios en z, evaluados en z más z, z más delta z, menos los cambios de f respecto de z evaluado en z, ¿no? Esto es simplemente cuánto cambió la primera derivada de f respecto de z como función de z veces el desplazamiento en z. Por eso tengo la segunda derivada aquí, veces los cambios en la variable z. Entonces, lo que he llegado a obtener es que la variación de la fuerza es aproximadamente la tensión veces la segunda derivada de nuestra fuerza respecto de las posiciones veces el desplazamiento en z. Por otro lado, lo que podemos hacer es ocupar la ley, la segunda ley de Newton, donde lo que voy a tener es una segunda derivada de, las variaciones de la fuerza, delta F, es igual a mu veces delta Z por la segunda derivada de F respecto del tiempo. Es como la segunda derivada de mi función, es como la aceleración, ¿verdad? Y voy a tener mu por delta Z, donde mu lo voy a pensar como la masa por unidad de longitud. Si esta es la masa por unidad de longitud, veces una unidad de longitud, pues es la masa. ¿Ok? Y entonces ya tengo la información de la fuerza aplicada, ¿verdad?, con la información de las fuerzas inerciales. Los igualo, ¿no? Porque delta F es igual a esto, pero también delta F es igual a esta otra expresión. Si yo igualo, voy a tener T, segunda derivada de F respecto de Z, delta Z, igual a mu delta Z, segunda derivada de F respecto del tiempo. La delta Z va a desaparecer, ¿verdad? Y me voy a quedar con esta expresión. Segunda derivada de F respecto de Z es igual a mu entre T. Acuérdense que T, la tensión estaba de este lado. Simplemente la pasé del lado derecho. Entonces tengo este cociente mu entre T. Segunda derivada de F respecto del tiempo. Ahora, siendo un poco más cuidadosos, quiero reescribir esta masa entre la tensión como 1 entre la velocidad al cuadrado. ¿Por qué? Vean lo que voy a escribir aquí. Voy a escribir algo que es la segunda derivada de f respecto de la posición z igual a 1 entre v al cuadrado veces 1 entre v cuadrado veces la segunda derivada de f respecto del tiempo. Ojo, esto sucede o es válido para pequeñas perturbaciones porque lo que pedimos es que teta y teta prima fueran pequeños. ¿Ok? Estamos en esa aproximación armónica. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues simplemente estoy renombrando que el cociente t entre mu, raíz cuadrada, sea igual a una velocidad de propagación. Hace sentido pensar esto. A mayor tensión, ¿no?, a mayor poder de restitución de mi resorte, pues va a jalar rápido a mi sistema, ¿no? Y entonces va a aumentar la velocidad. Si la masa es muy grandota, ¿no?, la densidad de masa es muy grandota, pues entonces va a costar que se mueva y su velocidad será más lenta, la velocidad de propagación. ¿Ok? Entonces, con esto lo que he logrado es escribir esta ecuación que ustedes la deben de reconocer. Es muy famosa. Es la segunda derivada de una función f respecto de la posición menos 1 entre v cuadrado. Segunda derivada de la función f respecto del tiempo igual a 0. Esa es la famosa ecuación de onda.
¿Ok? Eh, díganme ejemplos de dónde ocupar la ecuación de onda, dónde la han visto, dónde la han solucionado. Otras formas de escribir esta función de onda, otros nombres que tiene esta función de onda, perdón, esta ecuación de onda. A ver, los escucho. ¿Podemos tener algo similar con la ecuación de Dirac? Bueno, algo similar. No, la ecuación de Dirac es una ecuación lineal. Parcial mu, gamma mu parcial mu, menos m, todo eso operado a una función de onda psi. Psi barra psi. Okay. No. Otro ejemplo. En elasticidad En eh, elasticidad. sale también. Para describir qué es lo que haces con esa ecuación de onda. Y ya no me acuerdo. Ok. ¿Otros ejemplos, jóvenes? Hay una ecuación súper, extremadamente famosa que ustedes resuelven una y otra y otra y otra vez, ¿no? Eh, lleva el nombre de alguien, pero pues es una ecuación de onda. La de Schrödinger. Ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger. Es una ecuación de onda, pero de así gritando a segundas derivadas, ¿no? Respecto de la posición. ¿Qué otra? Los que han llevado mecánica cuántica relativista, la ecuación de Dirac no, pero la ecuación de Klein-Gordon sí. Es otra ecuación de onda, ¿no? Muy famosa. Eh, ¿qué otra ecuación han visto por ahí? En medios continuos, ¿no? ¿No recuerdan alguno? Un cierto fenómeno colectivo, un modo resonante que se esté propagando en un medio, ¿no? Una onda de calor en un metal, ¿no? Que se va a propagar en este metal. Desde luego va a haber sus variantes, porque si se disipa la energía, etcétera, la amplitud de esta onda puede cambiar, ¿no? Pero esencialmente como un gas puede moverse a través de un tubo, ¿no? Si los golpeteos o la forma de empujar el gas no es abrupta, no va a haber ningún efecto de choque, ¿no? Entonces vas a poder describir cómo esta ondita, ¿no? De manera longitudinal se va propagando, ¿no? Como en forma de resortitos que se contraen y se expanden y va transmitiendo la información de esa onda. Cómo modelar, por ejemplo, el flujo de carros en una carretera,
con una ecuación de onda. Lo que buscas es cuál es la velocidad promedio y cómo va a ir evolucionando en un sistema, ¿no? Esencialmente vas a ver estos fenómenos de contracción y expansión, rarefacción se le llama de la onda, ¿no? Una es que se contrae y la otra es que se expande, ¿no? Cuando se expande se habla de fenómenos de rarefacción. Entonces, la ecuación de onda la vas a encontrar en un montón de problemas para modelar diferentes situaciones dinámicas, sobre todo para modelar formas de transporte de algún perfil. Entonces, bueno, esta ecuación de onda también nos va a servir para el electro y para ver cómo ciertas ondas transversales van a poder viajar en el espacio. En principio lo vamos a ver en el vacío, entonces por eso hacemos este primer recuento de ver que no se deforme nuestra onda, porque una vez que la generemos vamos a querer ver cómo viaja esa onda en el vacío. ¿Okay? Ahora, la solución de onda, ¿no? De esta ecuación admite soluciones de la forma f de z, t igual a una función g que depende de z menos v veces t. En principio la función es claro que depende de z y de t, pero la podemos reescribir de tal manera que la podamos expresar en términos de la combinación z menos vt, que significa que hemos hecho esta transformación lineal, perdón, de Galileo o galileana, para pasarnos al sistema de referencia con el cual nos vamos a mover junto con la onda, ¿ok? Y no perdemos ninguna información, ¿no? Ganamos, de hecho, un poco facilitamos nuestro problema porque ahora pues no vamos a ver que nuestra función se mueva. Por lo tanto, no vamos a ver que cambie en la posición. Podemos hacer que evolucione en el tiempo, pero pues siempre vamos a ver el mismo perfil. ¿Okay? Entonces, lo único que vamos a hacer es cambiar nuestra descripción por una función que depende de dos variables a una función que depende en realidad de una sola. ¿Ok? De hecho, ahí empiezo a poner la notación, depende de u, llamen g de u, depende de una sola variable. ¿Ok? Entonces, nada más para mostrar que es cierto esto que estoy haciendo a través de la ecuación de onda, déjenme ver qué significa tomar las derivadas parciales de la función f respecto de z. Una vez que dije que a f de z, t la puedo escribir como la función g que depende de z menos vt. ¿Ok? Entonces, aquí van poco a poco las primeras derivadas. Voy a sacar la primera derivada parcial de f respecto de z. ¿Ok? Lo cual, en términos del lado derecho de la igualdad, aplicar la derivada parcial de z a g, significa hacer regla de la cadena, porque en realidad tengo que tomar las variaciones de g respecto de u, ¿no? Porque digamos g en realidad está escrita en términos de u, y las variaciones de u respecto de z. ¿Ok? Pues aquí está la derivada de g respecto de u, veces la parcial de u respecto de z. Pero eso es fácil, la parcial de u respecto de z es tomar la parcial de z menos vt respecto de z. Esto es menos. Eso es un 1, ¿verdad? Aquí está. Entonces me da la derivada de g respecto de u por un 1. Ahora voy a tomar la derivada parcial de f respecto de t. Voy a tomar la derivada parcial respecto de t y eso también significa tomar la derivada acá. Pero en realidad eso se va a escribir como la derivada de g respecto de u, porque acuérdense que esto es g de u. La derivada de g respecto de u veces la parcial de u respecto de t. La parcial de u respecto de t es igual a la parcial de z menos vt respecto de t. Eso es igual a menos v. Aquí está. ¿Ok? Ya tengo las primeras derivadas, pero para la función o la ecuación de onda necesito las segundas derivadas. Entonces voy a tomar la segunda derivada de f respecto de la variable z, y eso es tomar la parcial de z aplicado a este término, que es equivalente a la primera derivada parcial de f respecto de z. Entonces, si nosotros aplicamos esta derivada parcial, lo que vamos a tener es en realidad preguntarnos sobre la variación
de G, de la parcial de G respecto de U. Entonces, eso es mi segunda derivada de G respecto de U, veces la variación de U respecto de Z. Pero ya vimos que la variación de U o la parcial de U respecto de Z es un 1, entonces esto simplemente es segunda derivada de G respecto de U. Para la segunda derivada de F respecto del tiempo, lo que voy a tener que aplicar es la parcial de T sobre el producto de menos V, esa es la derivada de G respecto de U. Eso, la V va a salir, es una constante, eso es aplicar la parcial de T a este término que es derivada de G respecto de U, se va a convertir en segunda derivada de G respecto de U, veces la parcial de U respecto de T, pero esto es menos V, por lo tanto, al final de cuentas tengo V veces la segunda derivada de G respecto de U cuadrado. ¿Qué obtuve después de hacer estas derivadas? Por un lado, lo que he obtenido es que la segunda derivada de G respecto de U cuadrado es igual a la segunda derivada parcial de F respecto de Z. ¿Ok? Pero también obtuve que esa misma segunda derivada de G respecto de U es igual a 1 entre V cuadrado veces la segunda derivada parcial de F respecto de T. Aquí está. Obtuve esta relación y obtuve esta otra. Entonces, si esto es igual a este término y esto es igual a este término, lo único que puedo concluir es que la segunda derivada parcial de F respecto de Z es igual a 1 entre V cuadrado, segunda derivada parcial de U respecto de T. Puedo pasar todo del lado izquierdo y tener segunda derivada de F respecto de Z menos 1 entre V, segunda derivada de F respecto de el tiempo. Y lo que estoy concluyendo al final es que es lo mismo trabajar con la función U que con la, con la función G que con la función F. ¿Ok? Entonces ahora tengo acceso a una función G que depende solamente de la variable U. Esta puede ser cualquier función mientras sea diferenciable, siempre y cuando en el viaje de la onda esta no se deforme. ¿Ok? Entonces, dame una función G que depende de U, me describe cierto perfil y voy a ver ese perfil todo el tiempo. ¿Ok? Ahora, tengo mi ecuación de onda, es una segunda derivada respecto de F respecto de Z, una segunda derivada de F respecto de T. La pregunta es si esa es la única solución que tiene mi ecuación. Resulta que no. De hecho, esto lo vamos a ver a través del operador lineal que está en juego. Voy a reescribir esta ecuación, ¿no? Esto es recordar un poquito de su curso de ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Voy a escribir esto como un operador L, que es un operador lineal aplicado a una función f igual a 0, donde voy a definir a mi operador lineal como la segunda derivada parcial respecto de z, aquí está, menos 1 entre v cuadrado, aquí está, segunda derivada parcial respecto del tiempo. Este operador se lo puedo aplicar a f y tengo esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este operador que está aquí yo lo puedo reescribir como un producto de dos operadores. ¿Cuáles dos? Parcial respecto de z menos 1 entre v parcial respecto del tiempo por la parcial de z respecto de z más 1 entre v parcial respecto del tiempo. Y eso es igual a eso cuando uno lo aplica. Claro, aquí me faltó. Cuando uno lo aplica a una función f, es igual a 0. Es esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, lo único que estoy haciendo es reescribir a mi operador lineal. Si quiero que eso sea 0, lo que tengo que cumplir es que o este se hace 0 o este se hace 0. ¿Ok? Entonces, por un lado, tengo que buscar la solución para la ecuación diferencial de un orden inferior, esta es de orden 1, que es la parcial de
respecto de z menos 1 entre v parcial respecto del tiempo igual a 0. Y esto es parcial de z más 1 entre v parcial respecto del tiempo igual a 0. En el fondo, lo que yo les decía es que esta ecuación de onda es en realidad un producto de dos ecuaciones de transporte, de dos ecuaciones que van a decir cómo puede viajar alguna propiedad de una sustancia, por ejemplo, cuando hacemos evolucionar nuestro sistema. ¿Ok? Esto normalmente se ve en hidrodinámica, insisto, en medios continuos, ¿no? En fluidos, es el tipo de ecuaciones que se resuelven. Entonces, esto es, simplificamos nuestra ecuación de onda al tratar de resolver dos ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Pero de un orden igual a 1. ¿Ok? ¿Se acuerdan cómo darle solución a estas ecuaciones, jóvenes? Estas ecuaciones de transporte. No, jóvenes, ¿no se acuerdan cómo se resuelven estas ecuaciones? Sí las vieron en sus cursos de... Ustedes llevan introducción a medios continuos, los que tomaron la optativa de hidrodinámica. ¿En qué otra materia ven esta ecuación de transporte? Fluidos, ¿cómo se llama esta materia? No me acuerdo, fluidos, medios y calor, algo así. En su curso de ecuaciones diferenciales parciales tuvieron que haber visto esta ecuación. Así que, a ver, díganme cómo se resuelve esta ecuación. Es muy inocente. Lineal, homogénea, de orden 1. No hay mucho que... Creo que no es muy difícil de ver cuál es su solución. Pero venga, la escucho. Ok, parece que no se acuerdan. Entonces, tenemos dos ecuaciones a solucionar. Parcial de f respecto de z menos 1 entre v derivada parcial de f respecto del tiempo igual a 0. Y una completamente análoga, salvo que en lugar de ser una diferencia, entre las dos derivadas parciales es una suma. ¿Ok? Entonces,
con f de z, t, lo que vamos a hacer es ver moverse a la onda. Si lo que hacemos es movernos con ella, ¿no? Si nos cambiamos de sistema de referencia, hacemos una transformación galileana, lo que voy a poder escribir es a mi sistema en términos de una sola variable, ¿ok? Una variable u, que la voy a llamar z menos v por t, donde ahora voy a pasar de escribir a f de z, t a una g de u, t. Todavía estoy dejando de manera explícita ese t en el término de g, esa variable t en la función g, nada más porque, digamos, quiero mostrar que en realidad la única dependencia de mi variable, de mi función g, está en la variable x y no en la variable t. Bueno, en la variable z y no en la variable t. A esta variable u se le conoce como la variable característica y lo que se hace es darle solución a través de las curvas características de mi problema. Es lo que uno hace para resolver estas ecuaciones, ¿no? Trabajar con las curvas características. De hecho, lo que uno dibuja es z en términos de t y va a aparecer una recta en ese plano, porque es la recta que va a decirnos que la onda se está transportando con cierta velocidad. La velocidad es justamente la pendiente de esa recta. ¿Ok? Justamente porque el cociente de z entre t, o de z entre t, perdón, es justamente la velocidad. Es lo único que vamos a hacer al tratar de resolver este problema. Y bueno, si yo he dicho que f de z, t es igual a g de u, t, una vez más voy a tomar las variables de f, las derivadas parciales de f respecto del tiempo, ¿no? Porque son las que entran en juego en estas ecuaciones diferenciales de transporte, esta que está acá o esta que está aquí, y también la derivada parcial de f respecto de z. Necesito esta que está aquí y esta que está acá, pero ahora en términos de g. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Que si yo tomo la derivada parcial de f respecto del tiempo, esto es igual a tomar la derivada parcial de g respecto de t, ¿no? La parcial respecto de t, vamos directo a esta variable, ¿ok? Menos la parcial de g, bueno, más la parcial de g respecto de u veces la parcial de u respecto de t. Pero la parcial de u respecto de t me da menos v, que es lo que está aquí. Entonces, ahí está la derivada de f respecto del tiempo, que es igual a la parcial de g respecto del tiempo menos v veces la parcial de g respecto de u. Para el caso de la parcial de f respecto de z, ¿ok? Lo que yo voy a obtener es la parcial de g respecto de u. No tengo ninguna dependencia explícita en z, entonces no tengo el equivalente a la parcial de g respecto de z. Eso es un 0. Solamente tengo el término parcial de g respecto de u veces parcial de u respecto de z. Pero si me doy cuenta, eso es un respecto de z, eso es un 1. Por lo tanto, lo único que tengo es parcial de g respecto de u. Si yo lo que tengo es mi ecuación parcial de f respecto de z más 1 entre v parcial de f respecto del tiempo, sustituyo lo que había encontrado y el primer término es parcial de g respecto de u más 1 entre v, esto que está aquí, la parcial de g respecto del tiempo menos v parcial respecto de parcial de g respecto de u. Lo que puedo ver es que este objeto, ¿no? Con este objeto se cancela y lo único que me sobrevive es esto que está aquí. Esto es igual a 1 entre v parcial de g respecto del tiempo, pero esto era igual a 0. Pues aquí está, 1 sobre v es parcial de veces parcial de g respecto del tiempo, es igual a 0. ¿Qué me dice esta ecuación aquí que está acá? Pues que g no va a depender del tiempo, porque justamente es igual a 0. Entonces una constante derivada respecto del tiempo me da un 0. Pues sí, es cierto, porque lo que hice fue montarme en el sistema de referencia, donde me muevo con la onda, con el perfil de onda. Ante cambios en el tiempo, yo estoy viendo exactamente lo mismo siempre. Entonces,
se volvió una variable muda en esta descripción, es decir, hay una constante de movimiento, ¿no? En términos de lo que veíamos en mecánica clásica el otro día, ¿no? Apareció una ley de conservación aquí. Y como ustedes pueden ver, esta G en realidad de lo único que va a depender es de la posición, es decir, puedo escribir cualquier G que solamente dependa de Z, cualquiera que ustedes quieran, la pueden escribir ahí, y entonces ya tienen el perfil dibujado, y lo único que va a hacer es viajar esto con una velocidad V. Y listo, ya no tienen dependencia entre, dejaron de tratar de escribir una solución de una ecuación diferencial lineal, homogénea, de orden 2, por las soluciones de unas ecuaciones homogéneas, lineales, pero de orden 1, ¿no? Y que además ya no dependen de dos variables, sino dependen de una variable. Todo se redujo a un caso muy sencillo. Nada más falta pensar o resolver este otro caso. Este otro caso es completamente análogo, porque lo único que voy a hacer es pensar que tengo parcial de f respecto de z más 1 entre menos v parcial de f respecto del tiempo igual a 0. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Construir la solución para una onda que va con una velocidad en cuya dirección es opuesta a la que habíamos trabajado. Si la primera iba de izquierda a derecha, ¿no? La otra ecuación, la parcial de f respecto de z menos 1 entre v parcial de f respecto del tiempo, me va a describir lo que sucede en una onda que viaja en dirección opuesta. ¿Ok? Pero la vamos a reducir a la misma ecuación. De hecho, ver parcial de g respecto del tiempo, parcial de g respecto del tiempo. Porque una vez que yo me monté en el sistema de referencia de la onda, yo no distingo si se mueve para allá o se mueve para allá. Me muevo con ella, ¿ok? Lo único que requerimos es que U esté dada por Z más V veces T para el caso de la onda que está viajando en dirección opuesta. Esto lo podemos ver como Z de menos V veces el tiempo, ¿ok? Ahora, se tiene que cumplir que la solución es para la ecuación de onda, la que es de orden 2, la cual se cumple esta y se cumple esta que está aquí. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que la solución general a la función de onda tiene que ser una combinación lineal de la onda que se estaba moviendo de izquierda a derecha y la onda que se estaba moviendo de derecha a izquierda. Es una superposición de dos soluciones. Pasé por reescribir esta ecuación de orden 2 por dos ecuaciones de orden 1, va a regresarla o mandarla solamente de dependencia en una variable, no en dos. Y encontré que al final tengo que escribir como una superposición. Tampoco es nuevo ni nos debe de sorprender. El operador lineal que teníamos aquí, que es de orden 2, tiene dos soluciones, tiene dos raíces, en otras palabras, si lo vemos como de manera algebraica, ¿no? Tiene dos raíces, dos soluciones. Entonces, la forma más general de la solución de esta ecuación diferencial tiene que ser la suma de esas dos soluciones. El principio de superposición es válido porque este operador es lineal. ¿Ok? Operadores lineales lo que hacen es permitir que se dé el principio de superposición físicamente. En sus cursos de óptica, ¿no? Lo que ven es justamente que todo lo estamos describiendo en términos de onda y la superposición de dos ondas va a generar una nueva onda. Puede haber superposición constructiva o destructiva, pero una onda puede ser el resultado de suma de muchas de ellas. Aquí se está cumpliendo justamente ese principio sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, resumen, ¿no? La nota decía que tenemos un operador lineal de orden 2, del cual esperamos tener dos soluciones y que la solución más general sea una combinación lineal de esas dos soluciones que corresponde o es completamente análogo al principio de superposición, donde vamos a sumar dos soluciones. ¿Ok? Entonces, esto es nada más para recordar lo que sucede con una ecuación de onda, cómo darle solución. Esa es una de las formas que no aprende.
es escribir esto en términos de dos ecuaciones de transporte. Las ecuaciones de transporte, reescribirlas en términos de su variable característica y entonces escribir, de hecho, dos ecuaciones de orden 1, lineales, pero en dependencia de una sola variable. Todavía más fácil se vuelve el problema. Entonces, ese es uno de los mecanismos que uno puede ocupar para resolver esta ecuación diferencial. Ahora, normalmente, ¿no? Algo que uno hace para escribir las funciones de onda son llevar nuestra función, la expresión del perfil de onda, en términos de una superposición de funciones sinusoidales, cosenos o senos. Al final voy a mostrar un poquito de eso, pero antes de mostrar que toda función se pueda, bueno, no mostrar, platicarles que toda función se puede escribir como una superposición de todas estas cosenos, senos, o bien pueden ser ambas funciones, ¿no? Déjenme hablar un poquito de estas cosas que se llaman ondas sinusoidales. Pensemos que la función f de z, t es una función que es una constante a veces una función coseno cuyo argumento es k, que multiplica la diferencia de z menos vt, ¿verdad? Que ya me monté junto con la onda, más un delta. ¿Ok? Esta función f de z, escrita de esta forma, tiene varias características. De hecho, la podemos dibujar. Aquí está dibujada, ¿no? Es un coseno. Esta cosa oscila, ¿no? Tiene una amplitud. El puritito coseno tiene una amplitud de 1. Eso quiere decir que si yo lo multiplico por esta constante a, pues la amplitud de la onda va a ser a. Ahí está. Aquí está escrito esto. La amplitud de la onda es a. ¿Qué otra cosa tengo de característica? Bueno, tengo una característica donde si estoy al tiempo t igual a 0, ¿ok? El valor de mi coseno va a ser k veces z más delta. Imagínense que lo que hago es pedir que mi tiempo 0, ¿no? Corresponda a la posición 0. Z igual a 0. Esto quiere decir que todo este término se va a 0 y entonces coseno es evaluado en el valor delta. Entonces no va a ser 0 esa función, ¿no? Sino va a ser un valor, perdón, no va a ser un 1 porque no sería coseno de 0, sino va a ser un valor distinto. De hecho, vean que justamente la función en z igual a 0 con el tiempo t igual a 0 no vale 1, no está en su máximo, sino está desplazado. Esta delta te habla de qué tanto estás desplazando, ¿no? El valor de tu función, no la estás centrando su máximo en el origen de tu descripción, sino está un poquito desplazado. ¿Ok? Entonces, esta delta lo que te dice justamente es ese desplazamiento. Tenemos la velocidad v, ¿no? Con la cual se está moviendo esta onda. Está puesta aquí, ¿no? La relación de los cambios en z respecto de los cambios en el tiempo tiene que ser igual a la velocidad, ¿ok? Entonces, esta relación está puesta aquí y muestra que se mueve con velocidad v. Otra característica que va a aparecer aquí es el famoso lambda, ¿no? Que si ven aquí, este dibujito es bonito en el sentido que aquí está un mínimo y aquí se vuelve a repetir el mínimo y esa distancia la vamos a llamar lambda, que no es más que la longitud de onda de esta función sinusoidal de este coseno. Lambda, de hecho, se define como 2pi entre k. Insisto, esa es la longitud de onda, donde k es el número de onda, ¿ok? El número de ondas que va a caber en 2pi, esencialmente, ¿ok? Y ¿cuál será la distancia que tomará para que se vuelva a repetir el valor de nuestra onda? Pues me lo va a dar la longitud de onda, ¿ok? En otras palabras, cuando avanzamos en z, una distancia 2pi entre k, el coseno ha completado un ciclo. Si partió de este punto, va a subir y va a volver a bajar al mismo punto. Ahí está un ciclo. ¿Ok?
Entonces, eso lo cumple en una distancia lambda, una longitud de onda. Si yo conozco el número de onda, la longitud de onda, también puedo conocer el periodo. No solo puedo ver estas relaciones repetitivas, ¿no? En la forma de mi función a través de la distancia, sino también la puedo ver a través de lo que pasa en el tiempo. Entonces puedo describir o puedo escribir otras dos variables. Una es llamado el periodo, que se escribe con la letra T mayúscula, la cual va a ser 2pi entre k por v. ¿Ok? Eso también me va a decir en términos del tiempo cuándo he completado un ciclo. ¿Ok? Cuando vuelvo ahí a tener el mismo valor de la función después de que pasó cierto tiempo. Existe otra cantidad también dada en términos de estas ideas de la evolución temporal de la onda, que es la frecuencia, la cual escribimos con la letra griega nu. Es el inverso, de hecho, del periodo, 1 entre t. Si lo escribo en términos de el número de onda y de la velocidad, lo que tengo es que esta frecuencia es igual al número de onda por la velocidad entre 2pi, o en otras palabras, puedo ocupar la longitud de onda, la definición de longitud de onda, y es la velocidad entre la longitud de onda. Esto le llamamos la frecuencia y es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. ¿Ok? Y ya por último, puedo escribir la frecuencia angular. Esto es omega, la cual la vamos a definir como 2 veces pi, veces la frecuencia que la escribo con la letra griega nu, que es igual a k, el número de onda por la velocidad, y lo que me dice es el número de radianes que se barren por unidad de tiempo. Esto lo estoy asociando a un círculo esencialmente, ¿no? Y entonces lo que pienso es cuáles son, qué cantidad o el número de radianes que son recorridos, ¿no? Barridos por unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, fíjense que el escribir una función de onda en términos de los cosenos me da una característica bien bonita. A, dijimos que es un número, ¿no? Que me va a dar la amplitud de esta onda, de la oscilación. Y el coseno está escrito en términos de tres partes, k veces z menos omega t más delta omega. ¿Qué es lo que hice? Pues simplemente reescribir antes aquí lo que tenía en lugar de k por z. Voy a regresar. Perdón, sí tenía aquí k que multiplicaba a z menos v por t. Entonces voy a tener k por z y el otro término va a ser k v por t. Pero ya vimos que k veces v es omega, la frecuencia angular, entonces por eso escribo en tres términos, k por z menos omega t más la delta. ¿Ok? ¿Qué me dice esto? Bueno, pues esencialmente esto me dice que tengo una onda que está viajando en cierta dirección, de izquierda a derecha, ¿no? Si yo avanzo en el tiempo, ¿no? Lo que yo voy a decir, bueno, en otras palabras, si yo estoy en el tiempo igual a t igual a 0, sé que estoy en la posición z, ¿ok? Si yo agarro y me muevo, muevo el tiempo, hago evolucionar mi sistema, ¿no? La t va a cambiar, pero sabemos que la z también, en la tasa en que se siga cumpliendo que v es la velocidad de esta onda, ¿ok? Entonces, por cada que yo aumento esta t, con signo menos, que le va a restar a esta z, tengo que compensar con z para que vuelva a mantener la misma variable u, ¿verdad? Entonces, esto me dice que el movimiento va de izquierda a derecha porque voy a tener que incrementar z. La z1, ¿no? Para un t1, si t1 es menor que t2, z1 también tiene que ser menor que z2. Voy incrementando el valor de z, me estoy moviendo hacia la derecha, lo estoy desplazando. Pero voy a ocupar una propiedad de la función coseno. La función coseno es una función par. Es decir, que si yo evalúo coseno en x y coseno en menos x, me da el mismo resultado. Entonces, en color azul estoy escribiendo la función f de z, cuyo amplitud está dado por a, pero ahora, ¿no? Lo que tengo es k por z más omega de t menos delta.
Ustedes van a decir, en serio, que tú hiciste ahí ocupaste la propiedad de que la función coseno es par. Sí, lo único que estoy diciendo, ¿no? Es que si yo agarro y escojo, en lugar de tener z, lo cambio por menos z, lo que puedo hacer, esto es lo que está aquí, de esta expresión, lo único que cambié es pasar z a menos z. Lo que voy a tener es esto que está aquí, menos k por z, menos omega t más delta. Si yo agarro esto, lo puedo escribir como a coseno de menos 1, que multiplica a kz menos omega t más delta, menos delta, perdón, menos más, ¿ok? Y eso tiene que ser igual a esto que está aquí, porque me da lo mismo tener el menos 1 o no. Entonces, ahí está el otro, la expresión en color azul. Ahora, lo que me dice es que si yo aumento t, ahora a la z la tengo que echar para atrás para compensar. ¿Ok? Entonces, mi onda, en lugar de avanzar de izquierda a derecha, va a avanzar de derecha a izquierda para poder compensar los cambios en t y dejar la velocidad constante. De hecho, voy a tener en lugar de v, voy a tener menos v, porque estoy pensando en una velocidad cuya dirección cambio, su sentido es el opuesto. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos esa expresión de haber cambiado la dirección de movimiento, tenemos una menos delta, ¿verdad? Antes teníamos una más delta, ahora una menos delta. Sí, el más delta correspondía, ¿verdad? A este desplazamiento, a este shift que tenemos de no tener centrado mi coseno, sino estoy un poquito después de ese máximo, pues ahora tener el el menos delta significa que estoy haciendo un shift, pero del otro lado mi máximo ya está desplazado hacia el lado derecho. ¿Ok? Entonces, si bien arranco del mismo valor, ¿no? Pero el máximo no está hacia la izquierda, sino el máximo está hacia la derecha, porque ahora estoy viajando hacia la izquierda. Es como si hiciera una reflexión en el fondo. Tengo una simetría de reflexión. ¿Por qué? Porque mi función es par. Da lo mismo escribir coseno de x que coseno de menos x. Es la simetría discreta que está en el fondo en esta descripción. ¿Ok? Entonces, hasta aquí es otra propiedad que tienen estas funciones sinusoidales. Desde luego que yo podría haber escrito esto en términos de las funciones seno, pero las funciones seno no tienen esta propiedad de ser pares ante esta reflexión, ¿no? Ante el cambiar x por menos x. Entonces, esa propiedad ya vimos que nos es útil para dar cuenta de los movimientos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Con las funciones seno vamos a tener que tener un signo por ahí con el cual estar trabajando. ¿Okay? Entonces, por eso uno prefiere escribir las soluciones en términos de purititos cosenos. ¿Ok? Ahora, las ecuaciones, estas ecuaciones que están aquí, ya casi llego. La ecuación de onda que queremos solucionar podría, jóvenes, tener un signo más. ¿Ok? En lugar de ser un signo menos, podría tener un signo más acá. Si yo tengo un signo más aquí, ¿qué es lo que va a suceder, jóvenes? ¿Qué creen que va a suceder con nuestras soluciones? Podría ser que la onda vaya en sentido contrario. Ojo, cambié el signo, pero tengo 1 entre v cuadrado, no 1 sobre v. Cierto. Pasé un número al cuadrado de positivo a negativo.
Entonces, la velocidad, ¿qué será? ¿Será real o no? Sí, va a ser imaginaria, bueno, complejo. Va a ser compleja. Entonces, si tenemos ecuaciones de onda donde tengo un signo más aquí, voy a tener soluciones complejas. De hecho, jóvenes, ¿en dónde encuentran eso? En cuántica, por ejemplo. La mecánica cuántica, ese signo al revés, lo que hace que tengamos soluciones complejas. ¿Ok? Entonces, bueno, puede suceder que tengamos ese signo al revés y entonces lo que vamos a tener son soluciones que tengan argumentos complejos. Entonces hay que hacer la extensión a los números complejos, la cual tampoco es muy difícil. Lo único que hay que recordar es que siempre podemos recurrir a la fórmula de Euler. De hecho, el tipo de soluciones que nos va a salir en esas ecuaciones son exponenciales complejas, las cuales siempre se pueden reescribir como una combinación lineal de funciones coseno, más, que es la parte real, y veces la función seno de teta, donde esa es la parte imaginaria. Seno de teta es la parte imaginaria de esa función. Entonces, una onda sinusoidal se puede escribir, ¿no? Estas que escribimos aquí arribita, estas que están aquí, se puede escribir una f de z, t como la parte real de a veces e a la i kz menos omega t más delta. ¿Okay? Si yo ocupo esta ecuación de Euler, ¿no? Lo que voy a tener es que la parte real será a coseno, ¿verdad? De k por z menos omega por t más delta. Y sí, eso justamente era f de z. Entonces ahí ya sé que reducirme al espacio de los reales, ¿no? Partiendo del espacio de los complejos, simplemente es pensar en aquellas soluciones que solo contemplan la parte real de esta función. La función de onda compleja en realidad tendrá que escribirse como una función, le voy a poner f tilde, que depende de z y de t, que la voy a definir como un a tilde de e a la i coseno de teta menos omega t, donde a tilde es la amplitud compleja. De hecho, es a veces e a la i delta, donde esta es una simple y llana fase. Esta completa, como está escrita aquí, es justamente una función que tiene una parte real, pero también tiene una parte imaginaria. Esta sí que es la función completa, ¿ok? Completa y es compleja, ¿ok? Que tiene una parte real y una parte imaginaria. Esta, por el contrario, si nada más nos quedamos en la parte real, pues es simplemente las soluciones a la ecuación de onda que hemos revisado hasta ahorita. Insisto, si le cambiamos el signo, lo que vamos a obtener es esta f que está aquí, ¿ok? La f tildada. Entonces, ya como última idea es que existen combinaciones lineales de ondas sinusoidales y son útiles. Al final de cuentas, toda onda la vamos a poder representar como una superposición de otras modos normales, otras ondas, ¿no? Entonces, lo que vamos a pedir o lo que vamos a pensar al final de cuentas es que toda onda, cualquiera que nosotros tengamos, se puede expresar como una combinación lineal de ondas sinusoidales. De hecho, eso querría decir que cualquier función f tilde, ya la puse en el plano complejo, ¿no? Tiene componente real y componente imaginaria. La puedo escribir como la suma de un montón de onditas con diferente K, si ustedes se dan cuenta, diferente K, también puede significar diferente frecuencia, todas a una misma velocidad, pero con diferente frecuencia, ¿ok?
Sumo sobre todas ellas. Entonces tengo una superposición de muchas onditas, todas con una diferente frecuencia. Si lo quieren ver así. Puedo hacer la integral en términos de K o en términos de omega, como quieran. Es más intuitivo a lo mejor para ustedes en términos de omega. Muchas frecuencias, los modos normales. ¿Ok? Ahora, lo puedo hacer de manera discreta o lo puedo hacer de manera continua. Si lo hago de manera continua, hago la integral, cambio la suma por una integral que va desde menos infinito a infinito sobre todos los Ks, ¿ok? Sobre todos los números de onda de estas funciones, que acuérdense, esto por una parte tiene el coseno más y veces el seno. Entonces tiene la información real e imaginaria. Tiene la solución de ya sea la ecuación de onda con el signo menos o con el signo más. Están contempladas todas estas soluciones. ¿Ok? Y vean que si estoy integrando desde menos infinito a infinito, y recuerdo que K, ¿ok? Tiene una relación con omega y con V, en realidad cuando K es negativo, omega siempre tiene que ser positivo, V también lo tiene que ser. Esto quiere decir que estoy incluyendo aquellas ondas que van moviéndose también en dirección opuesta. Entonces tengo la información de todas las que van hacia de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿ok? Y de soluciones que solamente tengan la parte real, pero también de soluciones que tengan la parte real y la parte imaginaria. Entonces, si se dan cuenta, es cierto lo que estoy diciendo. Toda onda, cualquiera que ustedes quieran expresar, se puede escribir como una superposición o una suma de ondas sinusoidales. ¿Ok? Y ya como último comentario estamos tratando de resolver una ecuación diferencial, ¿no? Donde lo que decimos, ok, tengo mis soluciones, que son unos cosenos o unas exponenciales complejas, ¿no? Pero siempre tengo un factorcito A tilde, si se dan cuenta. Ups. Un factor A tilde, que es como la amplitud de mi onda. La amplitud de mi onda la voy a conocer siempre y cuando yo conozca las condiciones iniciales. Sin las condiciones iniciales, yo no puedo tener determinación de esa constante. ¿Ok? Tengo una familia de soluciones. Denme la condición inicial, ¿no? O las condiciones iniciales. Yo les digo quién es esa A de K y con ello tienen esa solución particular para ese problema que tiene esa posición inicial y esa velocidad inicial, ¿no? F de z, 0 y F punto, ¿no? Derivada respecto del tiempo de F de z evaluado en el tiempo igual a 0. Así, ya les doy la solución única para esas dos condiciones iniciales. Acuérdense que A, en otras palabras, se traduce en determinar dos incógnitas. Necesito dos ecuaciones, información de dos cositas, ¿no? Para determinar dos incógnitas, porque A tilde, si recuerdan, no, déjenme ver, en realidad necesitamos determinar la amplitud y necesitamos determinar la fase, esta delta, qué tan desplazado está nuestro máximo de nuestro coseno, ¿no? O el valor central del seno en nuestra condición inicial, qué tanto nos desplazamos de esos valores. Eso nos dice delta y nos dice A, por eso necesitamos dos condiciones para fijar esta función. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, tenemos las herramientas para poder darle solución a problemas donde tengamos que ver cómo una onda va a viajar en el tiempo en un lugar donde no la vamos a deformar, donde no hay ondas de choque, donde no hay ciertos agentes que la aceleren o que la frenen, ni nada que lo pueda distorsionar. ¿Okay? El siguiente paso que veremos la próxima sesión es, ok, ahora que tengo mi onda, ¿cómo le hago si es que tengo algunas barreras en las cuales yo tengo que traspasar? ¿Qué significa tener cuánto de la onda cuando se enfrenta con una barrera con la cual va a interactuar? Ahora sí voy a meter esa información. ¿Cómo le hago, no? Para decir qué tanto de esa onda se va a transmitir y qué tanto de esa onda se va a reflejar. Voy a recurrir a lo que ustedes ven en sus cursos de óptica, en sus cursos de mecánica cuántica, donde hay que calcular los coeficientes de transmisión, de reflexión, ¿no? En términos de las cantidades que describen o que especifican el tipo de onda que tenemos, la frecuencia o bien la longitud de onda o bien el número de onda. En cualquiera de esas variables podemos
determinar las condiciones que me dicen qué tanto se refleja y qué tanto se absorbe. Debe de haber una conservación, esencialmente, ¿no? De estas cantidades. Entonces tenemos que tener unas relaciones de equilibrio en estos parámetros. Y una vez que ya hayamos terminado de repasar qué es lo que pasa con esto, perdón, lo otro que tenemos que ver es la polarización, ¿no? Polarizar una onda, ¿no? Hacer que solamente pase cierto modo, ¿no? Cierta característica de mi onda. Ahora sí, lo que voy a hacer es ocupar todo eso para abordar problemas de electro, ¿no? Ya ondas electromagnéticas. Y con eso concluiríamos la revisión de este capítulo. Me concentraría, yo creo que en el vacío y algunos problemas de cuando estas ondas electromagnéticas cambian de medio, cruzan de un medio a otro para ver estos fenómenos de transmisión y reflexión de la onda. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes, hasta acá? No por el momento, gracias. Ok, jóvenes. Bueno, entonces nos vemos este martes, no hay labores. Este jueves no hay labores. El próximo martes creo que tampoco. Entonces nos estaremos viendo la siguiente semana, pero hasta el día jueves, donde voy a dar clase de mecánica clásica. ¿Ok? Entonces, pues va a pasar un rato en el cual nos volvamos a ver. Así que descansen, que tengan bonita semana y nos vemos hasta la semana que viene. Gracias, profesor, igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Recording stopped.